Muy buenas noches para todos. En esta hora quiero enseñarles algo acerca del libro de los Hebreos, de Jesús como sumo sacerdote. Bueno, entonces espero que todos estén muy bien, ¿no? Que estén contentos, que este día les haya ido ok y la gracia del Señor siempre sobre ustedes es nuestro mayor deseo. Amén. Listo, entonces vamos a aprender algo acerca de Jesucristo en el libro de los Hebreos, como ya les dije antes. Entonces, leemos en el capítulo 14, 4:14, perdón, dice el versículo que tenemos ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, aquí les quiero decir, aquí mismo, que este tema que el Señor Jesucristo, en este tema que el Señor Jesucristo no fue sacerdote mientras se encontraba en la tierra. Él nunca tuvo necesidad de ser un sacerdote por sí mismo, ¿cierto? Porque él ya lo era. Él nunca tuvo necesidad de hacer un sacrificio porque por sí mismo, porque él no tuvo esa necesidad. ¿Por qué? Él ya era un sacerdote, ¿no? Para ser un sacerdote en ese tiempo, de acuerdo a lo que leemos en la palabra, tenía que proceder del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. El Señor Jesús era miembro de la tribu de Judá. Él no se encontraba en la línea de descendencia sacerdotal como hemos aprendido en el Antiguo Testamento, ¿no? Sino en la línea de descendencia real, ¿no? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino como profeta hablando de parte de Dios. Él regresó al cielo como sacerdote para representarnos, imagínense, para representarnos ante Dios y ser allá el que nuestro intermediario que ha dado todo por nosotros. Amén. Bueno, Él se convirtió en un sacerdote cuando ascendió a los cielos, ¿no? Él murió aquí en la tierra murió, ¿para qué? Para salvarnos. Y Él vive allá en el cielo para mantenernos salvos. Qué maravilloso Señor. Es cierto que cuando estuvo aquí se ofreció a sí mismo en la cruz. Y esa es la función de un sacerdote. Pero para ser un sacerdote que nos representara a usted y a mí, Él tuvo que esperar hasta que regresara al cielo. Gracias a Dios. Entonces, en Hebreos 5:1-3, la palabra dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a las flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismos como por el pueblo. Eso era lo que hacía un sacerdote normalmente, ¿no? Él tenía que ofrecer el sacrificio, no solamente por los del pueblo, sino por él mismo. Y él tenía que estar libre de pecado, porque ustedes ya saben que cuando entraba ya a hacer el sacrificio, si tenía algún pecadito por ahí escondido, no volvía a salir. Imagínense. Bueno, entonces, el sacerdote, entonces resumiendo, representaba al pueblo ante Dios. Él era el portavoz que tenía el privilegio especial de acercarse a Dios y de actuar en representación de todo el pueblo. Bueno, entonces, el sacerdote enfatizaba los ritos que tenían que ver con un acercamiento correcto a Dios. Él era elegido entre los seres humanos para que los representara, o sea, el pueblo era el que los elegía quién iba a representarlos delante de Dios para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados. Era nombrado por Dios y actuaba en beneficio de los seres humanos. ¿Ven? Y también representaba
ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, como sumo sacerdote, el sacrificio de Cristo fue esa obra que Cristo hizo ante todo por nosotros, porque es por nosotros que lo hizo. La característica única consistía en que Él fue sacerdote y al mismo tiempo fue el sacrificio. O sea, Él fue el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio, que Cristo fue autosacrificio. Cristo fue autosacrificio. O sea, no fue que el sacerdote, como el sacerdote normalmente, que iba y pedía perdón por los pecados del pueblo, ¿no? Y el Señor lo escuchaba, el Dios, y perdonaba los pecados, de acuerdo como Él veía y que estaba haciendo el sacerdote. Pero en el tiempo ya, cuando Jesucristo vino, Él fue el sacerdote, pero también fue el sacrificio que hizo por nosotros. Entonces podemos aprender que ese sacrificio consistió en una ofrenda. Él fue la ofrenda por el pecado, fue un sacrificio que lo ofreció de todo corazón y fue una ofrenda de paz por la cual todos nosotros, los pecadores, entrábamos en comunión con Dios. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra los sacrificios que tenían un significado espiritual. Eran proféticos y prefiguraban el sacrificio de Cristo. Eso en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Jesucristo. No, ya entendíamos, ya se entiende en la palabra que ya se está hablando de Jesucristo. Existen varios pasajes que enseñan que Cristo logró para los pecadores exactamente los sacrificios están en el Antiguo Testamento. Prometían a aquellos que cumplían con ellos y que Cristo realizó de manera similar. O sea, lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento por los pecados, Jesucristo lo hizo en el Nuevo Testamento por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, una prueba bíblica, la epístola a los Hebreos nos muestra una claridad la obra sacerdotal de Cristo. En ella se describe al mediador como único sumo sacerdote real, eterno y perfecto, nombrado por Dios y tomando nuestro lugar gracias a su autosacrificio, dándonos redención real, total y perfecta. Maravilloso. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 5:10, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20 también dice, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. No hace sacrificios por su propio pecado porque Él es sin pecado. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por su propio pecado antes de poder hacer sacrificio por el pueblo. O sea, primero era él y luego sí por el pueblo. ¿Por qué? Ya les conté, porque corría el riesgo de caer muerto ahí por no estar siendo honesto con el Señor y contándole todas las cosas que quizás había ofendido a Dios, ¿no? Bueno, en Hebreos 8:3 también nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ya lo dijimos, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Entonces, no tiene que repetir su sacrificio. Jesús no tuvo que hacer eso. El sacrificio que ofreció Cristo fue una vez y para siempre. También leemos en Hebreos 7:27
que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque este Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Amén, eso dice la palabra. El sacrificio que ofreció fue Él mismo, Él mismo, Él mismo. Qué maravilloso, señores, ¿no? Entonces su sacrificio no fue de ovejas ni de cabras, sino que fue un sacrificio, vuelvo y repito, por sí mismo. Y él no muere para ser reemplazado por un sucesor, sino que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Hebreos 7:17 nos dice, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, para irles dando una conclusión, ya tenemos un gran sumo sacerdote, mucho más poderoso que todos los sacerdotes levíticos. Podemos descansar en él. Recordemos que los creyentes de esta carta eran judíos cristianos, que estaban sufriendo persecución por su fe en Jesús. Imagínense que hoy en día fuéramos perseguidos, que tuviéramos que escondernos para poder leer su palabra, para orarle, para hablarle, para alabarlo. Y sin embargo, a veces no lo hacemos teniendo toda la plena libertad que Él nos ha dado. Entonces, diciéndole a las personas que no sean más cristianos, escóndanse, arrepiéntanse. Ustedes no pueden dar su vida por Jesús, ustedes no pueden permitir que los maten por Jesús. Eso era lo que estaba sucediendo con los hebreos. Y tenemos que trasladarlo a nuestro tiempo. Hoy en día tampoco ninguna persona, ningún cristiano diría, sí, yo muero por Jesús, mátenme. Yo no creo que haya alguno que diera su vida por Él, a pesar de que hemos visto tantas maravillas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote porque como sacerdote cumplió todas las profecías y requisitos exigidos. Su obra fue perfecta y como tal no hay más sacrificios que ofrecer. Amén. Entonces, debemos aceptar la obra de Cristo por nosotros y vivir nuestra vida en la convicción de lo que Él hizo por ti y por mí. Amén. Así, solo así podremos realmente creer en comunión con Él, vivir en comunión con Él. Muchas gracias. Dios me los bendiga y me los guarde. Y por favor, no olviden la palabra.